En esta parte número 3 de la conferencia 395 vamos a centrarnos especialmente en lo que tiene que ver con el conflicto bélico que se está viviendo y con todo lo demás que se está preparando al respecto. Van a haber declaraciones sumamente interesantes, vais a comprobarlo, pero antes deberemos añadir la noticia por excelencia que marca el destino de una nación, teóricamente, lo que ha pasado con la reina Isabel II de Inglaterra y, lógicamente, su fallecimiento y su sucesor. ¿Qué tiene que ver esto con la profecía? Ahora lo vais a ver. Evidentemente nos vemos obligados a empezar por las últimas noticias que hemos incorporado de ayer a hoy, pero que habrá una que va a destacar, por supuesto, ya sabéis cuál es, sin lugar a dudas. Pero empezamos primero por esta crisis. El Banco Central Europeo declara la guerra a la inflación, sube los tipos 0,75 puntos, el mayor aumento de intereses en la historia del euro, con lo cual, evidentemente, se demuestra que la crisis está encima. Pero esta es la noticia por excelencia. Reino Unido, ¿cuál? Pues ha muerto la reina de Inglaterra, la reina Isabel II. ¿Y ahora quién tiene la sucesión al trono? Pues Carlos de Inglaterra, que es coronado como, o va a ser hoy coronado como el Carlos III. Sobre este hombre se ha hablado mucho, hemos comentado también muchas cosas durante bastante tiempo, no todo en un tema, pero sí salpicadamente, de cómo funciona esta persona. ¿En qué sentido me refiero? En el sentido, pues, de cuáles son sus planteamientos. Bien, vamos a poner unas bases que son noticias que aparecieron hace ya tiempo, años. Mirad, esta era del 26 de octubre de 1983 y hablaba sobre él. Carlos de Inglaterra, heredero de la corona, será el primer monarca británico en varias generaciones que no pertenecerá a la masonería, porque le ha disuadido la reina madre, Elizabeth, según el libro Hermandad, publicado en Londres. Según el autor, Stephen Knight, el príncipe Felipe, esposo de Isabel II, ingresó en la citada organización por insistencia de su suegro, Jorge VI. El libro recuerda que el duque de Kent, primo de la actual soberana, que ahora ha fallecido, es la máxima autoridad masónica entre los 700.000 británicos de la asociación. Esto nos decían, no pertenece a masonería. Su madre le ha dicho que no se meta allí. Ella, en cambio, pertenecía a la Orden de Malta, curioso, siendo anglicana, pero con el vínculo total al catolicismo, porque precisamente mañana veremos algo en el coloquio, si Dios quiere, de cómo esta orden pues ha causado estragos el Papa en ella. Y eso sí, totalmente vinculada al papado, cómo no, y ahora más que nunca. Pero esto que aparecía en 1983 no es la única que vamos a mostrar de noticias referentes a Carlos de Inglaterra. Hay esta, que era del 5 de febrero de 1992. Fijaos, 1983 pasamos a 1992. El príncipe Carlos pide a los empresarios que asuman el liderazgo y ahora veremos cuáles son sus líneas a seguir. El príncipe Carlos de Inglaterra pidió ayer a los centenares de hombres de negocios reunidos en Davos, sí, porque él asiste, que asuman el liderazgo del cambio mundial porque la sociedad moderna debe recuperar los valores perdidos y la libertad y la iniciativa privada son el camino para conseguir una sociedad más justa.
el heredero de la corona británica, participó ayer en la clausura del Fórum Económico Mundial junto al presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, que también abogó por una nueva moral mundial, aunque encabezada por los políticos, que deben volver a ilusionar a los pueblos. En su intervención, el príncipe de Gales defendió que el nuevo orden mundial no debe edificarse sobre la base de victorias o derrotas, sino sobre un cambio en las formas de actuar o de pensar, así como en una vuelta a los valores tradicionales. Defendió el sistema de economía de mercado como el más justo de los que existen, aunque añadió que, además de la importancia del beneficio, los empresarios y los políticos no deben olvidar el papel que juegan para el futuro de la humanidad, el entorno y los valores que han hecho avanzar al mundo. Por tanto, mira por dónde, no sé si será masón o no, pero lo que queda claro es que también va por el nuevo orden mundial. Y fijaos que además añade el que, y esto hace muchos años ya, una línea que va totalmente a los valores perdidos. Por tanto, ¿a qué? Pues a una moral mundial. Sí, sí, una nueva moral mundial que tiene que ver con lo antiguo. Sí, con lo cual vamos a ir viendo por dónde funcionará Gran Bretaña, el Reino Unido. En fin, qué curioso, ¿no? Qué curioso que no sea masón, pero en cambio siga unos postulados que ya vemos hacia dónde nos dirige, que será directamente hacia el papado. Sí, habla de que los políticos deberán hacer esto y lo otro, ilusionar otra vez, pero al final ya sabéis quién está moviendo el mundo de la política, porque como vemos continuamente, todo el mundo se somete ¿a quién? A la bestia. Porque todos van a ver al Papa, curiosamente. Bueno, pues, en definitiva, ya estamos viendo cómo este cambio en el liderazgo, en el reino de ese lugar, va a llevar aún más abiertamente a los planes vaticanos a poder consumar lo que tanto está buscando. En fin, da que pensar, ¿no? Ya, cómo las cosas se van sucediendo una tras otra. A veces hay que mirar en los anales de la historia, quizás no tan antigua, pero ya veis, lo suficientemente vieja como para poder determinar hacia dónde irá todo a partir de ahora. Dicho esto, nos adentramos de lleno ya en los temas de Isaías, Daniel, Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con lo que ya estamos viviendo y que estaba marcado en profecía, los últimos acontecimientos bélicos de este mundo, con todo lo que eso llegaría a implicar. Pero mirad esta noticia que diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver, claro que sí. ¿Se restablecerán los cierres de tiendas los domingos en Hungría? Según los expertos, ahora se justificaría un cierre total del domingo para las empresas comerciales debido a los precios vertiginosos de la electricidad y el gas. Por ahora las tiendas están considerando cerrar al mediodía el último día de la semana, pero ¿cuándo puede entrar en vigor la iniciativa de cierre de comercios el domingo? Como dice Zoltán Karsai, presidente del Sindicato de Empleados Comerciales, es una gran oportunidad de ahorro para una empresa comercial si tiene que enfriar o calentar una tienda mediodía menos a la semana o incluso iluminarla. Por eso, con los precios de la energía actuales, vale la pena renegociar el tema del cierre de comercios los domingos, que ya se introdujo en 2015-2016. El experto enfatizó que los precios vertiginosos de la electricidad y el gas ahora justificarían un cierre completo el domingo. Sin embargo, por ahora, el objetivo para las empresas comerciales es cerrar al mediodía del séptimo día de la semana. Ya sabéis, el séptimo día para ellos no es el sábado, es el domingo, Según el experto, otro tema importante a considerar es la programación del trabajo. Dado que el comercio minorista sigue siendo uno de los sectores más afectados por la escasez de mano de obra, cerrar los comercios al mediodía los domingos podría generar diferentes turnos de fin de semana y las bonificaciones recibidas por ellos. Como grupo de defensa, el bienestar de los trabajadores es su primera y principal preocupación y deben tener en cuenta este importante aspecto. Como informa el portal de noticias húngaro Világszak, aunque varios partidos se han acercado a su organización, el sindicato no quiere que la cuestión del cierre parcial del domingo se convierta en un tema político.
El cuestionario del sindicato ya ha sido llenado por miles de personas. En consecuencia, a los trabajadores del comercio se les hace la siguiente pregunta. Nos gustaría descansar el domingo por la tarde. ¿Te nos unirás? A partir de septiembre, el dirigente sindical seguirá recogiendo firmas en papel en los puntos de venta y esperan un verdadero avance. Una vez más, vale la pena recordar el tema de los sindicatos. ¿Quién estaba detrás moviéndolos y quién lo sigue haciendo? Iglesia Católica Romana. Y ahora mira por dónde se da esta crisis energética que viene dado por la guerra entre Rusia y Ucrania y tantos participando indirectamente de ello, que afecta a toda Europa y, en consecuencia, mira por dónde, como esto es tema de crisis, es un buen momento para que el domingo se cierre. Interesante, ¿eh? Cómo va ligando todo. Una vez más, si no sabéis de qué va esto, mirad esa conferencia ya de hace tantos años que presenté, gracias a Dios, llamada Los sindicatos en el tiempo del fin. Y entre eso y Laudato Si, vais a entender a la perfección de qué va esto y hacia dónde va a llevar. Sí, la ley dominical, que se va a implementar en todas partes. En caso de un apoyo significativo, el tema de los cierres de tiendas los domingos podría llegar pronto a manos de los tomadores de decisiones. En este escenario, el experto dice que el nuevo sistema podría introducirse a partir del 1 de enero. Pero la pregunta puede ser divisiva. Algunos actores del mercado están menos interesados en la idea de cerrar las tiendas los domingos. Por ejemplo, las tiendas de bricolaje, donde suele haber mucho tráfico los fines de semana, así como los grandes supermercados, ya que mucha gente hace sus grandes compras el último día de la semana. Sin embargo, el domingo por la tarde no es el momento pico para las ventas de productos técnicos, por ejemplo, Informablic. El cierre de las tiendas los domingos en Hungría, también conocido como Domingo Libre, se inició por primera vez en 2014. En consecuencia, los centros comerciales y las tiendas con una superficie de más de 400 metros cuadrados no podían abrir los domingos. La modificación estuvo en vigor durante un año, del 15 de marzo de 2015 al 23 de abril de 2016. Tras el levantamiento de la medida, la mayoría de los puntos de venta afectados abrieron al día siguiente, 24 de abril. La última reunión entre representantes del Gobierno y sindicatos tuvo lugar en octubre de 2018, pero las negociaciones no tuvieron ningún resultado. Esta vez, sin embargo, los altos precios de la energía causados por la guerra en Ucrania podrían anular las ideas anteriores. ¿Será así o no será así? Será así, seguro. ¿Cuándo exactamente? No sé si serán las fechas que prevén o un poco más allá, pero que eso se va a dar, fijo, porque la profecía no falla. Y esa es la ventaja con la que jugamos los cristianos que conocemos la profecía bíblica y las palabras inspiradas al señor Ellen White. La profecía inspirada por Dios no falla nunca, siempre se cumple y la tenemos una vez más delante nuestro. Bueno, pues nada. Quien quiera seguir pensando que no habrá ley dominical, que esto es una tontería de adventistas y de los que han salido de la iglesia adventista o los han echado, pues señores, hacéroslo mirar, porque si queréis seguir pensando en otras cosas y no aceptar el sábado como el día de Dios auténtico y que el domingo va a ser instaurado potentemente para ir contra los guardadores del sábado, no entendéis nada y encima os vais a perder porque queréis perderos. Pensároslo, os jugáis la vida eterna. Dicho esto, más noticias. Enfrentamientos mortales en Libia mientras crece el temor de una nueva guerra. El Ministerio de Sanidad de Libia informó que al menos 23 personas murieron y 140 resultaron heridas. Era el 27 de agosto. Iremos avanzando hacia aquí. Se complica la situación en Irak. 8 muertos y comunicado de Estados Unidos. La Casa Blanca calificó la situación de preocupante luego de que no cesen las manifestaciones sadristas. Y llega el día 30 y suben a 22 los muertos y más de 250 los heridos en los disturbios en Bagdad. Ya estamos en el 30 de agosto y nos dice Taiwán notifica incursiones de 37 aviones y buques militares chinos en sus inmediaciones. Y os pongo esta porque esto se ha ido sucediendo desde entonces hasta hoy en día. Es un no parar. Taiwán abre fuego por primera vez contra un dron chino que entró en su espacio aéreo. Se va complicando la cosa,
Y atención a esta noticia, que podría entrar perfectamente en el coloquio que, si Dios quiere, vamos a tener mañana, que irá sobre tema Vaticano. Muy variado, pero tema Vaticano. Y vaya noticias que surgirán de allí. Os aseguro que va a ser súper interesante, sin duda. Pero esta puesta aquí nos va a servir como el nexo de conexión entre estas conferencias, especialmente la de hoy, y el coloquio que, si Dios quiere, tendremos mañana sábado por la tarde. Francisco, el Papa, claro. Hoy estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Era noticia del 31 de agosto. En la audiencia general, este miércoles 31 de agosto, el Santo Padre se explayó tanto sobre Ucrania como Irak, sacudido por un profundo malestar social. Era el 1 de septiembre de 1939 cuando la Alemania nazi invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial que causaría casi 70 millones de víctimas. Una agresión que nos recuerda dramáticamente a las víctimas de hoy y a la devastación que generan los conflictos en nuestro mundo, que parece no haber atesorado esa lección. De hecho, el Papa habla de una tercera guerra mundial, no a trozos, como ha dicho repetidamente hasta ahora, sino evidentemente global. ¿Vamos viendo ya la situación? Sí, ahora ya no va solo por trozos, ahora ya dice que esto ya es global. Vaya. Sus palabras se produjeron durante su saludo a los fieles de habla polaca, durante la audiencia general en el aula Pablo VI. Francisco cita las celebraciones que tienen lugar cada año el 1 de septiembre en Polonia, empezando por la primera ciudad afectada por el bombardeo, Wielun, que marcó, dice, tan dolorosamente a la nación polaca. Luego, levantando la mirada, habla de improviso y añade: mañana se recordará el aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que tan dolorosamente marcó a la nación polaca. Y hoy estamos experimentando la tercera. Que el recuerdo de las experiencias pasadas los impulse a cultivar la paz en vosotros mismos, en sus familias, en la vida social e internacional. La paz como deseo que debe alimentarse en vuestros corazones y luego en la sociedad y en el mundo. La paz deseada y esperada, la paz invocada tantas veces y que todavía hoy lleva al Papa a mirar lo que está sucediendo en el corazón de Europa desde el 24 de febrero. Recemos de manera especial por el pueblo ucraniano. Bien, ya veis qué salto significativo. Esto ya no va de Tercera Guerra Mundial por partes, ya va a saco a nivel global. Y se lo dice el Papa, es que esto quiere decir que se va a complicar, ¿y de qué modo? ¿Y de qué modo? ¿Y cómo podrá el papado volver a coger el poder moral en el mundo con toda su plenitud? Pues precisamente a través de las convulsiones y desgracias que van a ir llegando. Porque la gente buscará una vez más lo que hace tanto tiempo no suele hacer. Espiritualidad, pero ya se va a encargar el diablo de llevarlos donde no toca y de erigir al Papa de turno como el líder moral que el mundo necesita para poner la paz. Bueno, qué cosas, ¿eh? Todo una vez más delante nuestro, casi nada. Pero bien, mañana hablaremos más de esto, si Dios quiere. Mientras, sigamos. Era el 2 de septiembre y vamos a seguir avanzando. Al menos 28 muertos y 45 heridos tras una explosión en una mezquita en Afganistán. Rusia exige a Irán evacuar bases en Siria debido al aumento de ataques aéreos atribuidos a Israel. ¿Y esto en conexión con qué podría ir? Con los temas de Gog y Magog. ¿Os dais cuenta? Cuando os digo que debemos ir mirando las conferencias a medida que se van presentando en su consecuencia lógica, pues fijaos cómo nos va uniendo tema a tema de lo que ya se ha presentado o se está presentando. Realmente es sorprendente hasta para mí mismo ver cómo el Señor hace que todo lo que vamos mostrando tiene conexión. ¿Y de qué modo lo hace? Es para mí impresionante lo que hace el Señor. Bueno, mirad qué dicen aquí. Moscú ha exigido a Irán que retire sus milicias de posiciones militares centro y oeste de Siria debido a la multiplicación de ataques atribuidos a Israel, señala un reporte del diario saudita Raqqa al-Awsat, editado en Londres. Con lo cual, fijaos qué descripción nos da ahora.
Los oficiales rusos informaron a la parte iraní de la necesidad de evacuar, entre otros, los cuarteles iraníes cerca del Regimiento 49, que pertenece a las fuerzas del régimen sirio, apuntó una fuente al rotativo. El Regimiento 49 es considerado uno de los sitios militares más importantes en el oeste de Hama porque alberga misiles antiaéreos S-200 y otros equipos también de fabricación rusa. Los oficiales rusos también ordenaron a los iraníes evacuar un sitio militar iraní en la zona de Hamidiyya, en el sur de la gobernación de Tartus, sobre la costa de Siria. La orden de evacuar los sitios militares de las milicias iraníes fue emitida para evitar los ataques israelíes en la zona, según las fuentes. De acuerdo con Arrak al-Hafsad, los rusos están tratando de mantener la estabilidad en el oeste de Siria y quieren quitarles a los israelíes las excusas o pretextos para bombardear esa zona del país. Con lo cual, si siguen haciéndolo, ya os podéis imaginar que se quedan sin excusa y Rusia puede llegar a actuar. Y no solo Rusia, sino los aliados de ese territorio con Rusia. Cuidado una vez más con esto, porque todo se va preparando. Una vez más, mirad los temas de Gog y Magog. Pero aún la cosa se complica más. Erdogan amenaza a Grecia con una acción militar repentina de Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado este sábado a Grecia con una acción militar repentina si persiste en lo que considera es una actitud de confrontación con Turquía en el Egeo. Grecia mira la historia. Como sigas adelante mucho más, el precio que pagarás será alto, muy alto, proclamó Erdogan durante un discurso en una feria tecnológica en la ciudad de Samsun, en la que se exponían drones armados de fabricación turca. Cuando llegue el día y la hora, haremos lo que haga falta. Impresionante, ¿eh? El día y la hora. ¿Os suena algo esto también? Sí, parece lo de la segunda venida de Jesús, ¿no? Pero también nos recuerda el día D, hora H, Normandía, Segunda Guerra Mundial. Se están utilizando los mismos términos, ¿eh? Cuando llegue el día y la hora haremos lo que haga falta. Podemos llegar una noche de forma repentina, dijo Erdogan, usando la fórmula que repite desde hace meses al hablar de una posible operación militar en Siria. Ankara lleva meses acusando a Atenas de militarizar las islas del Egeo, trasladando tropas y artillería en acciones que, a su juicio, vulneran los tratados de Lausana de 1923 y de París de 1947. El pasado junio, el gobierno turco incluso amenazó con cuestionar la soberanía griega sobre las islas, mientras que Grecia argumenta que tiene derecho a protegerse ante la actitud expansionista de Turquía, o sea, del Imperio Otomano otra vez. Para Grecia solo tenemos una frase: no olvides Esmirna, dijo Erdogan hoy en referencia a cuando en 1923 Turquía expulsó a las tropas griegas de esa ciudad del Egeo, poniendo fin a la guerra de la independencia turca. La semana pasada, al conmemorar la batalla decisiva, Erdogan subrayó que Turquía arrojó a los infieles al mar en Esmirna. Ya veis qué declaraciones, ¿eh? Aunque Ankara y Atenas no tienen reivindicaciones territoriales en el Egeo, exceptuando unos islotes deshabitados, cazas griegos y turcos se desafían regularmente en una disputa por los límites del espacio aéreo correspondiente a las aguas territoriales. El último episodio de tensión tuvo lugar el domingo pasado cuando, según Ankara, el ejército griego apuntó con misiles antiaéreos a dos de sus cazas que volaban entre las islas griegas de Creta y Rodas. Vaya panorama, señores, vaya panorama. ¿Aún no nos damos cuenta cómo se va preparando todo? Pues sigamos. Estados Unidos anuncia un paquete de venta de armas a Taiwán por valor de 1.100 millones de dólares. Sí, ya no solo se trata de armar a Ucrania, también a Taiwán. ¿Y enemigos? Rusia, China. ¿Qué? ¿Aún creéis que Daniel 11 es solo espiritual? ¿En serio? Sigamos. Estados Unidos pretende acelerar la venta de armas a sus aliados para competir mejor con China. ¿Se puede ser más claro? La Armada de la India pone en servicio su primer portaaviones de fabricación nacional.
Vaya, también se prepara la India, parece ser. Rusia ejecuta su amenaza y cierra el grifo de gas a Europa por una fuga que no necesita cortes. Bueno, pues mira, el gas de momento cortado en Europa, a tirar de reservas y de lo que llegue de otros lugares. ¿Cómo se prepara el invierno? Como Rusia no cambie, ya os lo podéis imaginar, ¿eh? Y el invierno en Europa es crudo, ¿eh? Bueno, pues veremos qué termina pasando, pero desde luego pinta muy, pero que muy mal. ¿Por qué las acciones de las Islas Salomón alimentan las preocupaciones de Estados Unidos? No sabemos si el primer ministro Sogavare está paralizado por la indecisión, dada la dura geopolítica, o si está en el bolsillo de Pekín o ambas cosas, comentó un experto. Qué interesante, las Islas Salomón, que nadie daría un duro por ellas, bueno, quizás sí, pero que parece que no tengan que pintar mucho a nivel internacional. Pues mirad qué nos dicen. Las Islas Salomón firmaron un pacto de seguridad con China en abril pasado y desde entonces han manifestado varios desaires a Estados Unidos, que a su vez teme que la nación del Pacífico se derive hacia la zona de influencia de Pekín. Por tanto, una vez más, lugares estratégicos. Así, el primer ministro salomonense, Manasseh Sogavare, faltó el mes pasado a una planeada aparición junto con un alto funcionario estadounidense en una ceremonia conmemorativa de la batalla de Guadalcanal, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, una batalla muy dura, por cierto. El mismo agosto, las autoridades isleñas denegaron la entrada a una embarcación de la Guardia Costera estadounidense para una escala portuaria programada, lo que Washington calificó de lamentable. La Embajada de Estados Unidos en Australia denunció los planes de moratoria de sus buques por parte de Honiara, mientras Sogavare anunció que prohibiría el ingreso a todos los buques extranjeros. Al respecto, el diario chino The Global Times comentó en una editorial que Sogavare está contrarrestando a Estados Unidos. No sabemos si el primer ministro Sogavare está paralizado por la indecisión, dada la dura geopolítica, o si está en el bolsillo de Pekín, o ambas cosas, manifestó Michael Green, antiguo funcionario estadounidense de Seguridad Nacional, quien dirige el Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de Sydney, recoge Reuters. Por su parte, Mihai Shora, exdiplomático australiano en las Islas Salomón, cree que el primer ministro hace frente a las señales prodemocráticas de Washington para evitar ser un peón en la competencia de superpotencias. De todos los líderes de las islas del Pacífico, Sogavare es el que más se acomoda a las intenciones estratégicas de China, aseguró. Para aumentar su papel en la zona y hacer frente a la creciente influencia china, Washington planea abrir su embajada por primera vez en 3 décadas en el archipiélago. Estados Unidos tenía poca presencia en las Islas Salomón antes de que Honiara sellara el pacto de seguridad con China, por lo que tiene mucho terreno diplomático que recuperar, indicó Shora. Honiara, que cambió el reconocimiento diplomático de Taiwán a Pekín en 2019, firmó el pacto con China en materia de seguridad en abril pasado. Washington y sus aliados regionales, como Australia, expresaron la preocupación de que el gigante asiático pudiera crear una base militar en el archipiélago, aunque las disposiciones del acuerdo no hablan explícitamente de esa posibilidad. Ambos rechazaron esta retórica. A inicios de mayo, Sogavare denunció que tras la firma de dicho pacto, su país se encuentra bajo amenaza de invasión. Aunque no mencionó a ningún estado en particular, aparentemente se refería a Australia y a Estados Unidos, que han señalado repetidamente que no tolerarían una base militar china en el archipiélago. La cosa no solo está en Ucrania, la cosa no solo está en Taiwán, la cosa, como está diciendo el Papa, es a nivel global, y no porque el Papa lo diga porque sí o porque lo dice él es misa. No, es que la profecía ya nos decía que sería esto, la profecía bíblica, y el Papa seguro que se la conoce, aunque él seguirá sirviendo a Satanás y haciendo lo suyo para conseguir el poder vaticano a nivel mundial, sometiendo a Rusia y China, de los cuales lugares los jesuitas no terminaron bien parados. Y hasta que no los sometan, no pararán. Y con esto no defiendo las políticas ni de un país ni del otro, ni de los demás, porque aquí todo va de poder, va de supremacía,
va de que Satanás quiere tener un gobierno mundial instaurado y va a utilizar a todos los que puede. Y para ello antes debe haber confrontación. Y ya veis cómo se está preparando todo, que ya no es solo preparando, sino que ya se está ejecutando. Y aún queda poco para que el resto se ejecute del todo. Este es el panorama que espera el mundo. Este es el panorama antes de la persecución sobre los fieles siervos de Dios y la ley dominical. Rusia. El Pentágono controla 336 biolaboratorios en 30 países. La próxima semana Moscú presentará pruebas del incumplimiento de las obligaciones de Estados Unidos y de Ucrania bajo la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas en una reunión de los Estados firmantes. Una vez más, veis las acusaciones que hay sobre este tipo de laboratorios, que son bio, Y bio no porque recojan patatas sin meterles cosas que no tocan, Esto va mucho más allá de todo esto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos financia y controla 336 laboratorios biológicos en una treintena de países, según datos de la Cancillería china, y más de 50 se encuentran en la cercanía inmediata de las fronteras rusas, afirmó el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov. Casi nada, Si estos datos son ciertos, una vez más se repite lo que pasó en Ucrania, Recordadlo. Sus actividades van acompañadas de un empeoramiento de la situación epidémica con infecciones especialmente peligrosas y económicamente importantes, así como de la aparición de enfermedades infecciosas atípicas para una región concreta, señaló el alto cargo militar en una sesión informativa. O sea, enfermedades hechas de laboratorio y muy bien diseñadas para afectar a ciertos tipos de poblaciones. Eso es, en definitiva, esta cuestión. Así, Rusia ha registrado desde 2010 un aumento de la incidencia de brucelosis, de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, de la fiebre del Nilo Occidental y de la peste porcina africana en los territorios fronterizos con Ucrania, así como una expansión poco habitual de las áreas de distribución de los vectores, señaló el militar. Kirillov abordó los estudios realizados en el territorio ucraniano y financiados por Estados Unidos, cuyo valor excede los 250 millones de dólares. Coordinados por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, DETRA, por sus siglas en inglés, se llevaron a cabo en secreto con acceso restringido a la información y a las instalaciones para los especialistas ucranianos. En la actualidad, estamos avistando a un cambio en la táctica de la administración estadounidense en su afán por poner fuera de peligro a este departamento, cuyas actividades se han convertido en objeto de investigación internacional. Según la información disponible, las funciones del cliente para los programas militares biológicos en la región de Asia Central han sido transferidas a organizaciones civiles, cuyo trabajo será controlado por la Armada de Estados Unidos, que es la estructura más cerrada, subrayó. O sea, lo pasan de lugares militares a organizaciones civiles para seguir haciendo lo mismo. Es de lo que acusa Rusia a Estados Unidos. El funcionario militar señaló que el área de los estudios del Pentágono en Ucrania no se corresponde a los problemas sanitarios actuales de ese país, donde las principales enfermedades de importancia social son el sarampión, la rubeola, la tuberculosis y el SIDA. Las actividades de los laboratorios biológicos y el llamado programa de reforma del sistema sanitario ucraniano, patrocinado por Washington, han provocado un aumento incontrolable de la incidencia de infecciones, especialmente peligrosas y económicamente importantes en la propia Ucrania, sostuvo Kirillov, que puso como ejemplo la incidencia del sarampión, que se ha multiplicado por más de 100. La situación de la peste porcina africana ha empeorado considerablemente, mientras que las pérdidas totales del sector agrícola de los países de Europa Oriental por esta enfermedad superan los 2.400 millones de euros. El funcionario citó un protocolo de inspección de la colección de cepas microbianas en el Instituto de Investigación para el Control de la Peste Mechnikov en Odessa, Ucrania, que revela el mantenimiento de 654 recipientes con el patógeno del anthrax y 422 con el del cólera, en ausencia de la necesidad de depositar una gran cantidad de probetas con cepas del mismo tipo. Vaya. Uno de los empleados del instituto, citado por Kirillov,
avisó que la colección fue exportada a Estados Unidos en febrero de 2022, el mes que Rusia lanzó su operación militar en Ucrania. Con un número de laboratorios del programa estadounidense estimado en 46, el total de las cepas exportadas podría exceder las 10.000, indicó Kirillov. Conforme a documentos obtenidos por los militares rusos, se les tomó muestras de sangre a 4.000 militares ucranianos en las ciudades de Lvov, Kharkov, Kiev y Odessa para anticuerpos contra antivirus y otros 400 para anticuerpos contra el virus de la fiebre hemorrágica de Congo-Crimea como parte del proyecto UP8. Este cribado de inmunidad a gran escala puede haberse realizado para evaluar la susceptibilidad de la población de la región a determinados agentes biológicos, indicó el militar. Kirillov mencionó también una aprobación del jefe del Comité Ético del Centro de la Salud Pública de Ucrania el 12 de junio de 2019 para estudios con riesgos desconocidos a la salud de los participantes. Los documentos también mencionan que los incidentes menores con voluntarios deben notificarse al Departamento de Bioética de Estados Unidos en las 72 horas posteriores al incidente y los incidentes graves, incluida la muerte de los sujetos, en las 24 horas siguientes. Por lo tanto, dijo, no se excluye que este programa de estudios es la punta del iceberg o iceberg, mientras que en realidad se infectaba a los voluntarios con los virus mencionados. Kirillov citó el documento número 8967029, emitido por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, que describe un aparato no tripulado para la propagación en el aire de insectos infectados. La descripción de la patente afirma que este dispositivo puede utilizarse para destruir o desactivar a fuerzas enemigas sin riesgo para las tropas estadounidenses, detalló. Armas bacteriológicas, biológicas. Vaya panorama, ¿eh? En este contexto, preocupa el interés de Ucrania en la adquisición de aparatos aéreos no tripulados, dijo Kirillov, refiriéndose a la solicitud de Kiev al fabricante turco de vehículos aéreos no tripulados Bayraktar, fechada en el 15 de diciembre de 2021, sobre la posibilidad de equipar a este dron con sistemas y mecanismos de pulverización de aerosoles con una capacidad de más de 20 litros. El funcionario militar presentó partes de las preguntas ya planteadas por Rusia reiteradamente en varias plataformas internacionales ante Estados Unidos y Ucrania, solicitando aclaraciones. Y va una serie de preguntas, con las cuales luego a ver si hay respuesta. Total, que ya veis el panorama, ¿eh? Kirillov hizo mención a la aparición de publicaciones en la prensa extranjera con reacciones nerviosas de Washington respecto a los documentos altamente sensibles hechos públicos por el Ministerio de Defensa ruso. En estas, los periodistas señalan que las agencias de inteligencia estadounidenses están tomando medidas sin precedentes para asegurarse de que la parte rusa no tenga testigos potenciales cerca de los proyectos militares biológicos secretos del Pentágono en Ucrania. Estas preocupaciones de la Casa Blanca nos confirman una vez más el carácter amenazante del programa militar biológico estadounidense disfrazado de pacífico, tanto para Rusia como para toda la comunidad internacional, dijo el militar. La próxima semana Moscú presentará pruebas del incumplimiento de las obligaciones de Estados Unidos y de Ucrania bajo la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas en una reunión de los Estados firmantes convocada por iniciativa de Rusia. Vaya, ya veis qué situaciones, ¿eh? Claro, esto es lo que dice la parte rusa. Yo no sé si será así o no, pero evidentemente que algo hay seguro, porque ya vimos varias situaciones que no era para descartarlo en absoluto. Yo pregunto, si esto lo tiene Estados Unidos, Rusia y China, ¿no tendrán también su contraparte para hacer más o menos lo mismo? Seguramente, quizás en otros territorios. No puedo afirmarlo, evidentemente, pero esto va de guerra. Y cuando va de guerra y de estas cuestiones, aquí todos seguro que saben algo. Y todos hacen algo. Es lo más fácil. Bueno, sigamos. Medvedev dice que amenazar a Rusia es jugar al ajedrez con la muerte. Y el resultado puede ser el fin de la humanidad. Vaya palabras, ¿eh? Noticia de este 4 de septiembre. El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev,
uno de los colaboradores más cercanos de Vladimir Putin, ha redoblado el nivel de sus amenazas a Occidente en sus últimas declaraciones este fin de semana. Medvedev dijo que cualquier interferencia en los asuntos de su nación culminaría en un juego de ajedrez con la muerte. Además, añadió que los sueños sucios de los pervertidos anglosajones estaban estimulando los esfuerzos para paralizar a su país hambriento de guerra. Curioso que hable de anglosajones, y hoy mismo he visto en las noticias como Vladimir Putin daba el pésame por la muerte de Isabel II a Reino Unido. Pero bueno, ya veis que en verdad las formas son una cosa y luego lo que hay es lo que hay. En una publicación en su canal de Telegram, Medvedev dijo: «La caída de Rusia son los sueños sucios de los pervertidos anglosajones que se van a dormir con un pensamiento secreto sobre la ruptura de nuestro Estado, pensando en cómo despedazarnos, cortarnos en pedacitos. Tales intentos son muy peligrosos y no deben subestimarse. Esos soñadores ignoran un simple axioma: una desintegración forzosa de una potencia nuclear es siempre un juego de ajedrez con la muerte, en el que se sabe precisamente cuándo llega el jaque y el mate. El fin del mundo para la humanidad», amenazó el expresidente. Por si fuera poco, Medvedev recordó en sus declaraciones en su canal de Telegram que los arsenales nucleares de Rusia son la mejor garantía para salvaguardar la Gran Rusia. Medvedev fue presidente de la Federación Rusa de 2008 a 2012 y primer ministro ruso de 2012 a 2020. El 15 de enero de 2020 renunció a su cargo y pasó a ocupar el puesto de vicepresidente del Consejo de Seguridad del país. Y apoyó total a Vladimir Putin. Más noticias. Rusia y más de 10 países de Asia y el Pacífico realizan ejercicios militares conjuntos. 4 de septiembre. Mirad el vídeo. Si os dais cuenta, ejercicios militares están en un bando y en el otro, cada vez más asiduamente y más potentes, y con más naciones implicadas. Sí, el Papa en este caso tiene razón. Esto es global. Pero es que el que tiene razón por encima de todo es la palabra de Dios, la Biblia, que decía que esto iba a pasar y tantos cristianos y adventistas en concreto aún no se han enterado de la película. Pero antes sí se enteraban. ¿Qué ha pasado entre sus filas para que ahora no digan lo que hay que decir? Para que ahora crean en otras cosas que antes no creían los pioneros adventistas. Porque pisotean lo que dijeron ellos, lo rechazan y no lo proclaman. Vaya lo que les espera por ser ciegos guías de ciegos, porque están mandando al pueblo adventista a la perdición y a no dar el mensaje al mundo, y esa es su máxima responsabilidad. Ya sabéis de quién se va a pedir la sangre sobre ellos. Pues nosotros no hagamos lo mismo y digamos las cosas como son. Y la Biblia nos decía que esto se iba a suceder, seguro, sí, iba a suceder, claro que sí. Y va a suceder, ¿cómo no? Pero también nos advirtió que el Papa haría sus movimientos. Y desde luego debemos estar atentos a una cuestión y a otra. Y mañana es lo que haremos, estar atentos a esos movimientos del Vaticano. Porque lo que menos desea Satanás es que conozcamos sus artimañas, las suyas y las de su esbirro, el papado. Sigamos. Afganistán, 6 muertos en un atentado suicida cerca de la embajada rusa. Bombarderos estratégicos de Estados Unidos capaces de portar armas nucleares sobrevuelan Oriente Medio en plena tensión con Irán. Bueno. Y Turquía califica de vergüenza las palabras de la Unión Europea sobre Erdogan. El Ministerio de Exteriores de Turquía ha calificado de vergüenza las declaraciones de la Unión Europea sobre los comentarios hostiles del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre las islas griegas en el Egeo. Fijaos qué situación también entre Turquía y la Unión Europea, ¿eh? Es que se la están jugando por todos lados. Lapid visitó una base aérea y dejó una fuerte advertencia. Si Irán continúa probándonos, descubrirá el brazo largo y las capacidades de Israel. Y todo esto
Los comentarios de Lapid se dan luego de que Estados Unidos dijo la semana pasada que las últimas propuestas de Irán en las negociaciones nucleares no eran constructivas. Recordad Gog y Magog y qué países implicados estarán. Putin amenaza de nuevo. Rusia cortará los suministros de petróleo y gas si se limitan los precios como estudia la Unión Europea. Putin asegura que su país no suministrará absolutamente nada si esto contradice nuestros intereses. Qué situaciones, ¿eh? Y al final, ¿por qué irá la guerra de todo? Petróleo y gas, señores. Sí, poder también. Claro que hay tema religioso, evidentemente, pero esto también está. Y lo dijeron los pioneros adventistas. Recordad cuántos años hace que presentamos ya todo eso. Y ellos lo decían. Embajador estadounidense en Israel asegura que su país no atará las manos de Israel para que se defienda de Irán. Bueno. Siria advierte de que se reserva el derecho a responder tras acusar a Israel de bombardear un aeropuerto. Bueno, es que, en serio, no nos damos cuenta que esto verdaderamente está todo aguantándose por un hilito que ya ha petado en Ucrania, pero que va a petar por muchos más lados aún. Nuevo acuerdo de 50 países partidarios de Kiev para entregar más armas a Ucrania. Durante el cónclave que tuvo lugar en la base de Ramstein se anunció un nuevo paquete de ayuda militar de Washington a Kiev valorado en 675 millones de dólares, que incluirá lanzadores de cohetes de artillería HIMARS y misiles antirradiación de alta velocidad HARM, entre otros armamentos. Esto no va a parar, señores. Desengañaos. Bien, hasta aquí el repaso de noticias. Hasta el día de hoy, que tienen que ver con lo que es, en el fondo, lo que se prepara para el fin de este mundo. Sí, señores, se prepara para el fin de este mundo. Primero habrá gran conflicto bélico. Después, mira por dónde, un tiempo leve de paz, entre comillas. El papado en Jerusalén mandando y apareciendo, ¿quién? Satanás, haciéndose pasar por Jesús y situados en el tercer templo de Jerusalén. Y luego volverá a estallar todo como nunca. Caerán las plagas finales, mientras el pueblo de Dios es perseguido a muerte. Y el regreso de Cristo pondrá punto y final a esta culminación que el mismísimo Satanás se ha encargado de desarrollar y que llevará a su clímax, pero que no va a terminar como él quiere, porque quien manda es el Señor Jesucristo. Y el Señor pondrá a cada uno en su lugar, sin lugar a dudas. Pero nosotros estamos en medio de toda esta cuestión. ¿Por dónde nos vamos a decantar? ¿Por estar con Dios y la plena verdad? ¿O por no hacer eso y perdernos? Terminamos con una cita de Ellen White extraída de eventos de los últimos días, que viendo este panorama de hoy nos dice así: las naciones en conflicto, es un subtítulo, 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Lo escribió en 1900. Y todo lo tenemos delante nuestro. El fin se acerca. Y el gran engaño de Satanás también. Por eso debemos seguir anunciando la verdad al mundo para que no caigan en el gran engaño que Satanás está preparando de lleno, pero que antes necesita hacer todo lo que estáis viendo para llevarse a cuantos más mejor a la tumba y a la perdición.
Y desde luego, vaya faena tenemos por delante. Que Dios nos ayude a seguir haciéndola. Y por favor, mostrarles a tantos como podáis nuestra web del Gran Engaño, para que entren, para que vean, para que se den cuenta que lo que decimos no son bromas, es la auténtica realidad, y que se preparen, porque el retorno de Cristo está sumamente cercano. Pero antes, vaya panorama espera a este mundo y al pueblo de Dios. Preparémonos para poder estar con el Señor, porque eso es lo más importante. Gracias porque nos seguís apoyando a algunos de vosotros para tirar adelante con esta obra. Estamos haciendo y seguiremos haciendo más con la ayuda de Dios hasta que abarquemos el mundo entero. Maranata 2031. Sí, el Señor vuelve y el tiempo se acaba. Dios os bendiga.